cuando no atienden mi mandato, cuando no quiero obedecer conforme a mis preceptos y estatutos, inmediatamente la voz de Satanás se mete y él empieza a escuchar la voz del diablo y no la conmigo. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice el Señor que otra vez se levantó la ira de Dios contra Israel e incitó a David para que hiciera censo en Israel y en Judá. El censo estaba prohibido porque el Señor no nos mandó. Mire, esto es como las personas, los predicadores que se van a una campaña y dicen: cuando yo predico se convirtieron 2000, cuando yo predico se convirtieron 100, cuando yo predico, mire, porque lo llevo contado, cuando yo predico se convirtieron 40 personas. ¿Quién te dice a ti que esa cuenta es tuya? Tú lo que tienes es la palabra y más nada. Esa cuenta es mía. Yo soy quien hace que ellos vengan aquí. Yo soy un poco de predicadores. ¿Quién predicó? Fulano de tal. Y lo primero que pregunta: ¿y cuántas almas se arrepintieron? Una sola. Fuera ido yo, se arrepiente 20, 40. Hermano, ese censo es de Dios. Eso está prohibido. Porque Dios a ti no te manda que estés contando las almas. Dice: todas las almas son mías. Estamos aquí. Y a David se le ocurrió hacer un censo. Y el censo estaba prohibido. Y si nosotros leemos literalmente, dice que se levantó la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David. Y ahí pareciera que fuera sido Dios que le estaba diciendo, que lo estaba incitando para que hiciera censo. Pero Dios no te va a mandar a hacer algo que esté prohibido. Y David, con todo eso, hizo un censo. Y cualquiera que lo lee literalmente y no se mete allí en el tema como tiene que ser, sale diciendo que Dios le dio la orden de que hiciera censo. Y cuando yo le digo a ustedes: miren, esto es un tesoro, este es un cofre que tiene de todo. Y cuando tú lees aquí siempre hay una respuesta. Cuando algo te arrope con duda, aunque la duda es pecado, pero es imposible que no tengamos duda. Cuando veas: Señor, no entiendo, vuelve a leer. Y dice la palabra del Señor, ahora se ubican en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera censo. ¿No lo dice? Entonces eso quiere decir, vean, David, hombre de Dios, David, un hombre con el corazón conforme al Señor, un corazón que le agradaba a Dios, por un momento escuchó al diablo y ejecutó la orden del diablo. ¿Se dan cuenta que el Señor nos dice: no ignoren las maquinaciones del diablo? El que sea más grandote en la iglesia, casi chiquitito. El que crea que sabe mucho, aún no sabe nada como debería de saberlo. Así que es necesario que cada conocimiento que tú tengas a través de la luz de las Escrituras, dice el Señor, hazte más pequeñito. Porque tú no sabes, en cualquier momento yo puedo permitir una pequeña prueba. Y aquel que hablaba tan hermosamente, tan elocuentemente, aquella que hablaba tan elocuentemente, mira cómo está comiendo pan allá afuera. Así que es necesario esto. Mientras más conocimiento tengas, sé humilde, sé más humilde en la presencia del Señor. Quiero hacer cosas grandes con cada uno de los que están aquí. Ya no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de los que están aquí. Y los quiero bendecir de una manera especial. Y quiero apartar las perturbaciones que unos cuantos evangélicos tienen en esta hora. Y es necesario que comprendas bien. Mire, hay personas que se saben 3, 4 textos bíblicos de la palabra del Señor y se creen muy superiores. Hermano, ¿hasta cuándo van a continuar con lo mismo? Hermano, se convierten en unos enanos cabezones. Con mucho conocimiento que puedas tener. Ahí no vale
vale nada. Porque recuerda bien, yo creo que una vez lo dije aquí, cuando alguien se para bien jactancioso, bien echón, bien prepotente, bien superior, tu sabiduría es diabólica, ¿vale? ¿Verdad que se lo digo una vez aquí? Bueno, pero si no se acuerdan, el Señor le va a recordar ahorita en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vean ustedes mismos. Estamos en una escuela dominical, ¿verdad? Pero vamos a dar una participación cuando le diga yo, porque no quiero insolencia. Si alguien lo tiene, se puede levantar un momento. Mejor aún, hermano, léalo desde el 13. 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Ahora veamos una cosa. Que cada vez aquí tiene un conocimiento grande, un buen léxico, expresarte bien delante de los demás y con palabras persuasivas, habrá momentos de que puedes convencer a alguien, pero resulta ser que tienes celos amargos, contención en tu corazón, eres envidioso, bocona. Y te paras aquí hablando de que tu sabiduría, según la Biblia, es diabólica, no es de aquí. Esa sabiduría es tuya. En pocas palabras, el que te oiga a ti también está oyendo al diablo. Porque si eso no es de Dios, si esa sabiduría no es la que viene de allá, ¿a qué oímos nosotros? Porque se sepa la escritura. Satanás también la conoce. Porque puede hablar bonito. Satanás también habla bonito. Es más, según la Biblia, se disfraza o se viste como ángel de luz. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Así que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque alguien que tenga un desorden, alguien que no me dé testimonio, alguien que cuando se pare, escúchame bien, en cualquier lugar, representa a Cristo, pero si no representa al Señor y se para aquí, a ese no lo oigan. Porque ese no está siendo dirigido por mí. Es necesario que comprendamos bien y que observemos. Ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen oído espiritual. Miren bien, escuchen bien a aquellos que están hablando. Porque la cosa es clara. O oyes a Dios o oyes al diablo. O eres luz o eres tiniebla. Pero esta es la realidad de este asunto. Así que es necesario hablar verdad. Porque hay personas que tienen su hogar vuelto leña. Hay personas que tienen su hogar desordenados. Hay personas que participan en los pecados de los hijos. Y resulta ser que se paran aquí a dar cátedra de palabras, enseñando. ¿Qué me puede enseñar un desordenado de él? Según la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede dirigir, cómo puede cuidar la iglesia de Cristo? Y eso no lo estoy diciendo yo. Y ustedes dirán, palabras ofensivas son estas, pero el Señor dice que es necesario que les hablen esto. Porque al pueblo se le habla, se le anuncia, mando uno, mando al otro, y todavía siguen en lo mismo. No sé cómo quieren que te hable. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice el Señor en su santa palabra: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. ¿No lo dice el Señor allí? ¿Por qué entonces ignoran lo que está escrito, no poniendo en práctica los preceptos que yo les estoy demandando a través de mis santas escrituras? Se pone una bien a buscar
opciones. Tan solo básate en que lo que está escrito lo escribió el Señor y obedece lo que está escrito. Y una de las cosas que está escrita es que dice el Señor en el libro de Hebreos 12:2. Poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo hacemos entonces? Así que entendamos esto. Entendamos pues la palabra del Señor. Porque hay momentos que nosotros, los hombres de Dios y mujeres de Dios, metidos en la presencia del Señor, caminamos en dos pensamientos. En la orden de Dios y lo que nosotros queremos ejecutar. Examina bien todo esto. No sea pues que te encuentres haciendo la obra del diablo y no la de Dios. Hablo la cosa, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Hasta yo mismo, esta parte, aquí siento yo, doctor, le voy a decir. Yo también vengo sorprendido ahorita. Porque Dios me puso a sacar cosas que me dijo, esto lo vas a decir, pero yo te digo, yo pensaba que me iba a ir, como yo tengo aquí, vamos a decir, un croquis mental que me hizo el Señor. Ahí lo tengo, veo las páginas, veo por ahí así, pero si no me está llevando así. Tú sabes que es necesario esta palabra. Tú sabes que dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 28, cuando Jesús proclamaba o anunciaba su muerte. Él dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo así: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo tremendo de todo que dice la palabra: y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Respondiendo Jesús les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Hermano, no ha venido este mensaje por causa mía, sino por causa de ustedes. Es necesario que esta palabra se dé en este lugar. Entendemos pues ahora. A veces nosotros decimos: Señor, tú estás hablando muy duro, pero el Señor te dice aquí: pero es que si no te hablo así, te vas a perder. Si no te corrijo, te vas a perder. Si no te digo que lo que estás haciendo tú es malo delante de mi presencia, te vas a perder. Si no te vuelvo a exigir que no te hagas sabio en tu propia opinión, te vas a perder. Si no te digo que todos los caminos tuyos son sabios en tu propia opinión, pero no pesan los espíritus, te vas a perder. Tú quieres que tu hijo, hablando en lo humano, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano. ¿Quieres que tu hijo se pierda? ¿Quieres que tu hijo se pierda? Mi sobrino. Corrígeme. Corrígeme. Y él va a decir: papá es duro. Él va a decir: mamá es dura. Y en un momento no van a decir la palabra duro. Ellos van a decir: papá es malo y mamá es mala. Pero después, con el tiempo, después que vaya transcurriendo su edad, su tamaño, vayan creciendo y papá y mamá estén allí, en otro momento te van a decir: gracias papá por tu corrección, gracias mamá porque por ti mira donde estoy, gracias por tus palabras mamá, papá. Y así mismo es el Señor. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad que la palabra que te estoy dando, que te está confiando, no te va a dar alegría ahorita, no. Tú te vas a sentir: este hombre vino, fue a golpear a la iglesia. Tú te vas a decir: este hombre vino maltratado, este hombre no está siendo dirigido por Dios. Pero si tú escuchas lo que te estoy diciendo y lo pones en práctica, tú vas a decir entonces: este hombre en verdad lo mandó Dios para acá, lo mandó Dios para este lugar. Así que comprende pues lo que te estoy diciendo en esta hora. Comprende pues que mi palabra se te está dando porque tú eres importante para Dios. Porque los hijos se levantan contra los padres y los golpean con sus labios. ¿Será esto bueno delante de Dios? ¿Será esto bueno que tú malogres a tu mujer con tus palabras o maltrates a tu marido con palabras muy fuertes?
que le diga que no sirves para nada, que le diga yo no sé por qué me cansé contigo y esta palabra no la estoy inventando, aquí la dice porque Dios me lo dijo. Y te levanta y le dice a tu mujer, tú no sirves. Oye, y no más que estamos en el evangelio, si no hace tiempo te fuera pateado, te había dado que te arranques de aquí. Así como tú me estás oyendo. Así el caimán le habla a la esposa. Y después sí, lo presenta. Yo no sé tú, pero yo la siento sin vergüenza que puedes sentir tú allí, chico. Nosotros tenemos que ponernos a cuenta para pararnos aquí. Tenemos que ponernos a cuenta con nuestra esposa, con nuestros esposos, e incluso si es necesario y ofendemos a nuestros hijos, nosotros, pídale perdón. Pídale perdón. Porque no toda la corrección que está viniendo de Dios, mucha corrección viene de parte tuya, porque estás brava, porque estás bravo, porque estás molesto, porque andas opinado. ¿Verdad que está hablando Dios aquí? Porque muchos se obedecen ellos mismos cuando al sol se le pone sobre su enojo. Hermano, y le voy a decir una cosa. Incluso los hombres de Dios que están metidos en la presencia del Señor, si desvelamos, por un momento el sol se pone sobre nuestro enojo y terminamos hablando locura y después decimos, ¿qué dije? Después, ¿cómo me paro yo aquí? Que Dios me guarde y me vean en una cola con mi esposa y de repente vea esto, se equivocó de la plata de la goma y yo me pongo a insultar allí, esta bonita loca, chica. Pero resulta ser que los ojos de Dios están en todos lados. Esto es mi hermanito de aquí. Y entonces hoy me ve a predicar. Y de allá te va a decir, yo quedé cagado ese coco pelado. Yo lo vi allá, yo lo oí, lo vi. Cuando perdió a la esposa, y aquí viene la santa voluntad de pararse a decir que no maltrates a tu mujer con la boca cuando tú de broma no la mataste con tu lengua. ¿Y sabes por qué estoy diciendo esto? Porque está pasando a ti. Dios está en el supermercado, hasta en tu tarjetita de crédito, hasta en el bono está ahí el Señor. ¡Me ataca el bono! Así se ponen aquí. Ahora te pregunto, ¿estás oyendo la voz de Dios o la voz de Dios? Tú dices, oyes a Dios, oyes a Chucky, pero Dios es Dios, oye. Así que entendamos pues lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Mira como dice, vuelvo otra vez a Juan capítulo 5 verso 25. De cierto os digo que de verdad en verdad le digo que me da el momento en que aquellos que están muertos en el pecado van a escuchar mi voz y lo van a oír. Gente que por un momento empezó a bajar, va a escuchar mi voz y me va a oír. La gente de aquel tiempo, escúchame bien el verso 26, del mismo libro de San Juan 5:26. El Señor le decía al pueblo que estaba allí, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el que tenga vida en sí mismo. Pero no solo esto, sino que le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La gente que estaban escuchando a Jesús hablar quedaban maravillados, quedaban atónitos, pero resulta ser que el verso 28 les dijo el Señor, no maravilléis de esto, porque voy a hacer algo más sorprendente. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Dios quería mostrar, Jesús quería mostrar algo más extraordinario, algo más sorprendente, visible, y Dios va a empezar a hacer milagros, a hacer cosas extraordinarias como antes lo hacía. Dice el Señor que se van a sorprender porque vienen nuevos eventos, porque vienen nuevos predicadores, porque vienen predicadores que se han metido con una presencia en mí más grande, donde yo lo voy a usar terriblemente.
firme, dice Jehová Dios de Israel. Así que hermanos, se te demanda que busques más la presencia del Señor, porque es necesario que comprendas que la bendición de Dios está allí, pero Dios quiere hacer milagros grandemente. Es más, el Señor mismo lo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, aquellos que pensaban que estaban fritos y no tocan morir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y uno dirá, bueno, pero es que ese evento no ha llegado. Ese evento está hablando, sí, de que nos levanta. Bueno, vamos a un evento que ya llegó y ya pasó. San Juan, capítulo 11, verso 38, y dice: Jesús, nuevamente conmovido, otra vez fue a la cueva, a este sepulcro donde estaba metido su amigo Lázaro. Ahí estaba alguien que ya estaba listo, que ya estaba muerto, tenía 4 días, no estaba podrido, ya estaba más que podrido, o sea, no tenía vida. Pero Dios siempre quiere darnos señales de que Él puede hacer maravillas. Y 11:40, cuando le dijo a Marta que si creías, Jesús le dijo literalmente, vámonos como dice literalmente, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero antes de eso, Marta quiso frenar a Jesús. Menos mal que era Dios que iba a hacer ese milagro. Así como hay mucha gente que te quiere frenar a que tú hagas la voluntad del Rey. Cuando Dios te da una administración, cuando Dios te da una palabra, algo profético, cuando tú te metiste por un momento y a Dios le plació hablarte y decirte a ti, profeta de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, anda y háblele a mi pueblo. Y entonces tú empiezas a reputarle al Señor y a decirle: Señor, pero es que esa palabra es muy dura. Y el Señor te dice a ti: ¿usted cree que eres más bueno que yo? No sé yo que la palabra es dura, pero yo sé quién la recibe, quién se apropia de ella y quién la va a desechar. Así que por unos cuantos que no quieran oírme a mí, no le voy a frenar el privilegio a los demás de oír la voz de Dios. Y déjame decirte, gloria sea al Señor, que Marta quiso frenar al Señor. Señor, no hagas nada. Vamos a hablarlo como si estuvieran conversando allí. Marta, porque tú quieres que no haga nada, mi hermano. Si tú fueras venido antes, Señor, hubieras hecho algo. Pero el Señor lo dice también: pero Él va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, te lo acabo de decir. Que la muerte de ir a la tumba. Te lo dije, me vine ahora y ahora me caes con lo mismo. Yo te digo a ti, así como le dice a Omar: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Tú crees que yo no te oigo? Pero yo quiero que tú me oigas. Tú quieres que yo te cumpla, pero yo quiero que tú me cumplas. Así que es necesario que comprendas bien. Muchas cosas están frenadas por culpa tuya, porque no quieres oír la voz de Dios, porque ese término que voy a anunciar ahorita nos está destruyendo a todos, aunque me meto pero no estoy. Y es que nosotros necesitamos a decir algo, escuchamos algo y después decimos: bueno, pero es que a mí me parece. ¿Y qué acaso yo esto, María? A mí no me interesa lo que a ti te parezca. A mí me interesa si tú abres la boca y Dios me está hablando. Eso es lo que yo quiero oír, que Dios me hable. Porque si me habla el hombre, yo no hago nada. Pero si me habla Dios, mi alma se edifica. Pero con todo esto, porque la palabra suena dura, o porque, vamos a decir,
que la tonalidad de mi voz sale duro, entonces creen que es una palabra que está destruyendo. Bueno, ¿hasta cuándo nos convertimos en insensatos? Tú tienes un oído espiritual. Si la voz salió dura, gradúala y recibe lo que Dios te está hablando. Gradúa mi voz dentro de ti y escucharás entonces la voz de Dios directo en tu vida cuando alaban a Cristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, mi hermano. Todos van a escuchar la voz de Dios, incluso los que están muertos. Cuando el Señor venga también, los muertos se van a levantar, hasta los malos. Los malos también se van a levantar. Pero así como dice allí donde estás en el verso 29, San Juan capítulo 5 verso 29, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El hecho de que las obras tuyas se frenen cuando te mueras no quiere decir que no van a ser tomadas en cuenta. ¿Oye? Así que procuremos bien. Si nos toca morir, que no lo sabemos, que todos los días estamos tentados a morir, todos nosotros. Porque todos los días, escúchame bien, puede venir un de repente de Dios que nos quite de aquí de esta tierra. Entonces, procura pues que las obras que estés haciendo sean buenas delante del Señor. Y no digas en tu corazón: bueno, yo no voy a acomodar de aquí que esto venga. Quizás para ti yo me estoy retardando, pero si envió la muerte antes de que yo llegue, ¿cómo harías tú allí entonces? Así que vive tu evangelio conforme a lo que está aquí. Vive tu evangelio conforme al mandato de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. La voz de Dios se puede oír en cualquier lugar. Déjame decirte, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, pasó la oveja por Oré, el monte de Dios, por ese desierto, se metió, la llevó para allá. Ahora mira lo que hizo. Después que pasó las ovejas, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová se le apareció en una zarza ardiendo. Moisés estaba atónito con lo que estaba observando en ese momento. Sus ojos quedaron perplejos. Imagino que su corazón palpitaba porque diría: ¿qué es esto que estoy observando yo aquí? Pero después que puso las ovejas quietecitas, él dijo dentro del sitio: voy a ir para allá a ver la razón por qué la zarza que prendía no se consume. Porque era una llama que permanecía, quizás era una llama que tenía solamente una altura. Porque sabe que cuando la cosa tiene bastante leña, la llama se pone grande. Pero cuando no hay ya leña, ya se la consumió, obviamente sabemos que la llama baja hasta consumirse completamente. Pero esta llama estaba ahí latente. Le decía: oye, está bien que tenga un rato, pero en ese pequeñito monte que está allí, ¿qué está pasando? Dios quiere hacerse manifiesto en cada uno de ustedes. Eso es un heraldo. Dios manda algo antes de darte la voz. ¿Sabías tú? Antes de Dios anunciar su voz, manda algo delante. Manda una señal. Y quería hablar con Moisés. ¿Cuántas veces no he mandado un heraldo, una señal, para que te des cuenta que te quiero hablar? Te quito el sueño en las noches, en la madrugada, ya va continuo, ahora empiezas a tomar mata para dormir. No, yo no quiero que duermas, porque yo quiero hablar contigo. Te estoy enviando un heraldo. ¿Cuál es? Te quita el sueño. Ahora empiezas a tomar pastillas para dormir. Bueno, es que Dios quiere hablar contigo. ¿Y por qué en la madrugada? Porque en la madrugada hay un silencio en tu casa. En la madrugada terrenalmente no habrá perturbación, aunque las potestades del aire se están moviendo allí, pero hay un espacio que yo tengo preparado para ti, donde las potestades del aire,
donde la maldad del diablo no te va a tocar, donde el silencio de la noche de tu familia no te va a interrumpir, porque quiero hablarte. Y tú procurando dormir de más. Dios es bueno para siempre su misericordia. El Señor, observando que Moisés iba a ir, Moisés dijo: yo voy a ir para allá a ver qué pasa, pero Dios observó que él venía. Y dice literalmente que lo iba a ver. Entonces él le dijo: Moisés, Moisés. Y él le dijo: heme aquí. Quizás ese hombre se turbó todo y esa joven: heme aquí. No vengas para acá. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice la palabra de Dios que el hombre tuvo miedo porque estaba en la presencia de Dios. Voy a saltar a otra parte. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas cubrían todo el templo. Dice la palabra de Dios que por encima de él habían serafín. Dice la palabra del Señor que cada uno tenía 2 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los cristales y los cerrojos de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Entonces digo Isaías: ¡ay de mí que estoy muerto! Porque siendo yo hombre de labios inmundos, imagínate lo grosero que era. Ese como que tenía, bueno, de culebra, serpiente y dinosaurio en esa boca. Siendo yo hombre de labios inmundos, y de paso habito en un pueblo que está igualito que yo, malo con labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo se escuchaba que si tú veías a Dios, morías. Y él pensaba que se iba a morir, pero uno de los serafines se fue volando y puso con una tenaza que tenía un tizón en su boca y lo limpió. Pero el hombre tenía miedo. Vean lo que acontece. El Dios de Isaías, el Dios de Moisés, era el mismo. Y estos 2 hombres tenían miedo porque estaban delante de la presencia del Señor. Porque el lugar donde estaba era santo. Y el pueblo de Dios no tiene miedo de pararse aquí. Se paran con raíces de amargura, con odio, con ramas secas dentro de su corazón, y se paran aquí y no tienen temor a mí, dice Jehová Dios de Israel. No hay temor en esta iglesia. Porque tienes rencilla con tu hermano y no pides perdón antes de pararte aquí. ¿Tú crees que yo acepto lo que tú me traes? Dice el Señor que las ofrendas que me estás ofreciendo, si estás en esa condición, son hediondas. Ponte a cuenta primero y luego me la presentas. Ponte a cuenta con tu hermano y luego me la presentas. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Dios es bueno, ¿estamos aquí? Hey. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Mira, hay gente, ves meditando en lo que te digo, en lo que acabas de oír de parte de Dios. Hay gente que Dios llamando otras señales, no solamente que te quitan sueño, gente que ve visiones, ve pequeñas luces. ¿Qué significa esto? Una visión significa que Dios está ahí, arrodíllate, ¿vale? Significa que te estoy mostrando que tienes que tener temor cuando veas estos gerardos. No gerardo, ya no quitar. Aleluya. Que si veas a Gerardo, no me entiendes, no te da cosa miedo, hermano. Gerardo, ¿eh? Déjame decirte, gloria al Señor. El Señor le dijo a través de la boca de Moisés, le dijo al pueblo, en el libro de Deuteronomio 4:33 le dijo: ¿ha oído pueblo alguno hablando? La voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin
sin merecer. O sea, Dios puso un fuego y dio su voz. Incluso hay gente que dice, tú le preguntas, mira, ¿cuál es la voz de Dios? Sí, es como un trueno. Y todavía no hemos escuchado a alguien que haya hablado con un trueno. Sería que tornó y después diablo. Y ese el otro heraldo te hace una señal, pero no, Señor, ¿qué es esto? Porque siento este temor tan diferente, que no es el temor del mundo, sino un temor algo sorprendente, que es algo inexplicable, algo inefable. Y el Señor le dice, es porque estoy dándote una señal de que te quiero hablar. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 14, dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Si notan ustedes, tronó primero y después dio su voz. ¿Estamos aquí? Miren, yo voy a narrarle algo, que esto y cada vez que lo predico, oye, me martilla también, me habla a mí también. Porque hay momentos que tenemos que meternos en la cueva, no lo hacemos. Y hay otros que se meten en la cueva y pierden el tiempo en la cueva. Y esa es la razón por la cual Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Tú vienes a un ayuno y yo te pregunto, ¿qué haces en este ayuno tú? ¿Qué haces? ¿A una vigilia? ¿Qué haces? En el punto de este, ¿qué haces? ¿Y por qué la pregunta qué haces? Porque tienes la mente en otro lado, porque no te gusta el mensaje, porque te quieres ir, hermano, hermana, si te quieres ir en la mente. Yo conozco los pensamientos. Cuando te digo qué haces, aquí se viene es a adorar a Dios. Si tú no crees que es Dios te está hablando y piensas que Dios te habla nada más a ti, bien hace. Asunto tuyo es esto. Pero desde ahí donde estás, dile a Dios, Señor, si no eres tú tienes que avergonzar a ese charlatán. Señor, si no eres tú, tapale la boca a ese loco. ¿Verdad? El Señor te dice a ti. Y si soy yo, ¿cómo vas a hacer? Blasfemando contra los míos. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 16. Yo recuerdo que viene ahí, pero dice esta palabra. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora eso se lo voy a decir yo. Mediten ustedes en eso. Porque yo no vine aquí por mi propia cuenta, sino que el Rey me mandó allá. Esta es palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Mira, tú sabes que este hombre que después te peleó con 850 profetas, y pues dirán, ahí se peleó el hermano, que son 400. Ahora yo te voy a mandar, no te lo voy a decir, ahora te voy a decir, lee. Lee, porque los profetas de Acera también estaban ahí, ¿oíste? Y eran, bueno, que yo te lo dije, no te voy a decir la cita, búscalo. Fueron 850 profetas. Con que este hombre Elías peleó. Y después que mató al tigre, le tuvo miedo al pueblo. Así hay muchos que después que le mando a dar la palabra, y como la palabra es muy dura, se pierde, no lo ves más por ahí. Si se cumple, vienen corriendo. Pero si a Dios se le ocurre retardar el cumplimiento de esa profecía que yo te mandé a dar, y no lo ves más. Le dice el Señor, yo soy el que está hablando. Mire, este hombre fue tan tremendo que después que peleó se burló de ellos en su misma cara. Después que hizo todo eso, cuando Jezabel le dijo, mire, así me añada lo que sea, así me pasa lo que pasa, si los dioses van contra mí, te va a pasar lo mismo, Elías. Y hay muchos que cuando viene una voz extraña y te dice el profeta, bueno, vamos contigo.
¿Estás segura de que Dios te ama? Y resulta ser que ese tonito que te lo dijeron empieza a crear una duda en ti. Entonces, bueno, mire mi hermano, si usted está seguro que Dios le mandó a hablar, se pare quien se pare, usted va a decir, le voy a decir una cosa, con respeto a la pastora, profeta que sea, le voy a decir una cosa. Dios me mandó a hablar y voy a hablar. Si te gusta, lo acepta, y si no, es asunto tuyo, porque Jehová no cambia su palabra. ¿Cuál es el miedo que tiene? ¿Ah? Que te vayan a disciplinar. ¿Tú crees que Dios va a aceptar la disciplina de hombre? Si quieren, me tapan la boca. Si quieren, no hablo más aquí, pero téngalo por seguro. No voy a hablar aquí en el templo. Tómame rebelde, tómame como tú quieras. Pero si Dios me dice, te paras afuera y das la palabra, me paro allá y le grito la palabra. ¿Oye? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Y no es acto de rebeldía, ojo por ahí, ¿bien? Porque muchos dirán, cuando Dios calma, espérate allí. ¿Entiendes? Porque aquí la gente tú sacas la alma de páramo y empieza a hablar para allí para que no, ya va, calma. Tenlo por seguro de que si Dios te mandó a hablar, también le va a hablar al líder de la congregación. ¿Por qué tú crees que te no estás examinando la palabra que estoy soltando aquí? Porque tú crees que tú lo ves. Aquí ni loco, papá. Todo eso es para después orar. Sí. Hablaste aquí. Y si tienes una comunión más directa o no estás ocupado en otra cosa, desde allá mismo tú puedes estar clamando, Padre, dime si eres tú que estás hablando. Yo estoy seguro que Dios está hablando, por eso está hablando así. Si no estuviera seguro, mire, rollo mi lengua, porque el problema es para mí. ¿Tú sabes qué sucede, hermano? Se han puesto para oír y tanto para hablar y examine cada palabra que el Señor está botando en este mundo. Jeremías, capítulo 23, versículo 30. Yo le dije el 29 ahorita. Ahora mira cómo dice el 30. El Señor dice que voy en contra de los profetas que ocultan mi palabra. O sea, aquellos que se meten a las casas saben lo que está pasando y se paran aquí, así dice Jehová el Señor. Tengan cuidado. Aquellos que predican chisme, tengan cuidado. Aquellos que predican con información de otro lugar, tengan cuidado. Y lamentándolo mucho, mi hermano, está pasando en esta congregación. También viene el otro versículo que dice que hay de los profetas que endulzan mis palabras. Te mandé a hablar fuerte y tú me cambiaste la cosa. Y nos vamos con Cristo, ¿verdad? Pónganse a creer. Mire, mi hermano, la gente cuestiona la iglesia libre. Yo antes lo hacía, yo no lo hago ya. Porque predica mucha iglesia libre. Yo le suelto la palabra igualito que aquí. El que la quiera recibir bien y si no, bueno, arréglesela con el Señor. Pero vean una cosa. Pero decimos que somos pentecostés de la cabeza a los pies y no aceptamos un mensaje de esto. ¿Cómo es esto entonces? Entonces debes de poner libre. ¿A qué te lo den suavecito y se acabó la cosa? ¿Ah? Mire, yo le voy a decir una cosa, mire. Ya llegó el momento de que la iglesia, ¿cuál es el nombre de esta iglesia completa, hermano? Monteorea, ¿está ahí? Ah, bueno. Vamos a cambiarle el nombre de Monteorea y le vamos a decir Monte de Miel. Porque aquí lo que quiero que usted escuche es pura mierda, ¿verdad? No, hermano. Déjense de eso. Y si hay una federación, Monte de Miel 1, Monte de Miel 2, Monte de... Aquí no se puede hablar más nada de mi hermano. Yo voy a decir una cosa. Háganle la verdad. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios y la casa de Israel no te va a querer oír. Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Esto no es raro si rechazan el mensaje. Mira, antes me dolía bastante. ¿Ya? No es que no me duela, pero yo lo asimilo la cosa. ¿Qué voy a hacer? Pero no me están desechando a mí, hermano. Ya Dios. Porque Dios sabe cómo están cada uno de ustedes. Dios conoce tu corazón. Conoce el tuyo.
Conoce lo que estás pensando ahora allí. Conoce la tristeza que tienes, que es lo que no conoce Dios. El Señor conocía el corazón de Elías, que se acobardó y quería caer a cuento a Dios. Dice la palabra del Señor que después que se fue caminando, un ángel le dio comida, llegó y se metió en una cueva, para hacerlo rápido. Llegó entonces en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor. ¿Hasta qué hora es? No dice eso, no. Adiós. Un cuarto para la. ¿Hasta qué hora es? Ella ahí, usted se quiere ir. Vamos a simplificar la cosa. Vean esto, ¿no? Después que sale corriendo, no lo voy a leer tan literal, porque le iba a decir 19:11, que salía a narrar entonces que el Señor estaba paseando y le habló, vio que Elías estaba allí, se le paró al frente y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Entonces, mira lo que estaba aconteciendo. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: sal afuera. Pero delante de Dios, no con Dios ahí. Si se ponen a leer ese versículo, Primera de Reyes 19:11 dice que Dios estaba allí, pero delante de Dios pasó un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y acababa de decir que saliera a la puerta. Y tras el fuego un silbo y apacible y delicado. El verso 13 dice esta parte: cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y corrió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta es esta: porque Elías no salió antes. Porque el Señor le acababa de decir en el verso 11: sal para afuera. Pero mira todo lo heraldo que aconteció allí. Pero el hombre supo diferenciar la voz de Dios. Así que hoy te dice el Señor: Elías, si salía con ese viento fuerte, quedaba triturado. Si salía el terremoto, se lo iba a comer. Si salía el fuego, lo iba a quemar. Pero Elías supo diferenciar en medio de su problema, en medio de lo que estaba pasando, en medio de tu situación, en medio de tu vivencia, en medio del proceso que estás llevando. Aprende a oír la voz de Dios. Y Elías en ese momento supo oír la voz de Dios. Porque él esperó, Dios le hablaba, pero ahora espera una confirmación. Es como gente que le dice: están esperando. Si a otro le dice: sí, es el momento de que yo te ponga en otra congregación. Mira esto. Pero tú tienes que esperar, pero ahora espera que te lo confirme. Y si te lo confirmo es en un año y no ahorita. ¿Te das cuenta ahora? Pero como Dios me lo dijo ahorita, yo me voy. Hermano, estás puesto loco. No es así. Tu ministerio es pastoral. Ahorita me voy para el rincón y monto mi tarantín y llamo a las ovejas. Porque el Señor me dijo que soy pastora. Hermano, así no es. Que el Señor te dijo: tú eres profeta, pero nunca has profetizado, pero eres profeta. Ya está viendo, ya Dios me reveló lo que soy. Ahora empiezo a hablar locura tras locura hasta el mundo que se llega y veo a gente que está caminando. Así me dice el Señor. Vaya, hágase todo decentemente y cómodo. Espere tu confirmación y espere que Dios te dé la voz o la palabra para la gente, lo que vas a decir. Pero no te vas a poner todo loco por ahí hasta hablando que eres profeta, hermano. No. Déjense de eso. Dios no se mueve en esa forma. Estamos oyendo la voz de Dios. Mire, dije que iba a trasplazar, pero no puedo terminar. Ya vamos a saltar rapidito. Mira, ¿sabe dónde se escucha la voz de Dios? No es que viene el hermano Marín. O sea, está hablando el Señor, pero
quiero que termines de oír lo que te voy a decir. Es una campaña muy grande, donde esté un predicador que levante muerto con las uñas, donde esté una mujer que bote fuego con la boca y se vea la llama y están ángeles volando. Ahí está la voz de Dios, no. Puede estar, sí, pero ¿sabes dónde está la voz de Dios en verdad? En la humildad de tu corazón. Tú quieres oír la voz de Dios, arrodíllate en tu casa. Cuando estés fregando, habla, cuando estés haciendo un trabajo, habla con Dios. Si te humillas ahí en ese momento, ahí está la voz de Dios. Es ahí. No hay un poco de gente, 3,000, 4,000, no, hermano. Puede ir, está, pero está más aún donde tú te conectas con el Rey. En ese ladito de la casa, donde te metes tú sentadito, ahí viendo para los lados, ahí está el Señor contigo. Ahí está la voz de Dios. Mire, mi hermano, pero métase en la presencia del Señor, porque le voy a decir una cosa. Al momento que Dios, por la condición tuya, te da algo un ratito y dura tiempo que no habla contigo. ¿Sabían ustedes que eso puede pasar? No se lo voy a leer, pero lo voy a narrar. Ya ustedes saben que está ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, cuando el Señor llamó a Samuel. Dice la palabra de Dios que no había visión con frecuencia. O sea, de vez en cuando le daban una que otra profecía a Elí. Dale esta palabra. Hasta ahí. 1 mes, 2 meses. ¿Y qué pasa, Señor? Dios conoce tu condición. Y cuando tú participas en pecado ajeno, Él participaba en los pecados de los hijos. Él no veía porque estaba viejo, pero sí oía. Y 1 Samuel 2:22 dice que Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Y de cómo se acostaban con las mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión. Él lo sabía y no se opuso. Pero dejó ahí pasar. Porque ¿sabes qué tremendo? Que Dios te dé una profecía, o que me dé una profecía, escúchame bien, con respeto a mi pastora. Yo se la suelto y hasta tiemblo, pero cuando me da una profecía con mi familia, ahí yo la calculo, la mido, la acomodo, la sazono, eso pues. Nada como te lo mostró el Señor, pero así somos nosotros. Entonces no, dice el Señor, así no es. Mi gloria está aquí. Pero aprende a oír la voz de Dios. Dios es bueno para siempre su misericordia. Voy a decir este último texto. Quedan otras cosas, pero bueno, no incomoda a nadie. Hay que hacer la cosa evidentemente. Yo sé que unos cuantos todavía te están torciendo, pastora. Ellos están ahí, no hacen nada, Dios. Ahora pues. Y dile, Señor, avergüenza. No ten cuidado, no sabes que quedas avergonzado tú. Dios es Dios. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Con esto termino en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes verán, o sigue vivificándote, o te terminas de morir sin Cristo y sales de este lío. Pero Él dice clarito: tiene vida eterna, no vendrá condenación. Cuando tú cumples esto, pasaste de muerte a vida, porque por la palabra somos limpiados. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Yo dije que era el último texto, vamos a hacer otro texto. San Juan, capítulo 15, versículo 3. Lo que pasa es que cada vez que suelto uno, Dios me envía otro, pero ahora vamos a hacer una cosa en verdad. 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que recibe esta palabra se limpió. El que no, sigue estando sucio. Arréglate la cosa. Dios es bueno, ponte de pie. El Señor me dice: es alguien que quiere reconciliación, alguien perturbado,